Muy buenas tardes, les saluda el periodista Esteban Arrieta de La República. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live. En esta ocasión nos acompaña el señor Eduardo Brenes, viceministro de Transporte, con el que vamos a conversar a propósito de la instalación de agujas o dispositivos de seguridad en diferentes cruces entre Cartago y San José. Don Eduardo, preguntarle en primera instancia por qué la necesidad de colocar estos dispositivos de seguridad. Bueno, yo creo que la primera necesidad radica en la seguridad de todas las personas que transitamos por la ciudad, tanto como conductores de vehículos como peatones. Y en virtud de que bueno, todos sabemos que el tren es un modo de transporte mucho más pesado que los vehículos livianos, y que por lo tanto este tipo eh, de equipos de seguridad son imprescindibles para la seguridad de todos. Claro. Casualmente en estos momentos está llegando uno de los trenes que entendemos que es el de Cartago. Como ustedes pueden ver, los dispositivos de seguridad, las agujas ya han bajado, el tráfico ha sido detenido y el tren ya está viniendo, ¿verdad? Entiendo que en este momento ya hay instaladas 23 agujas, pero que el gobierno tendrá como meta instalar más de 90 al iniciar el otro año. No, en este momento están instaladas 91. Lo que pasa es que vamos a poner en operación las primeras 23 para ir probando el sistema y para poder contar con la ayuda también de la Policía de Tránsito. Entonces es un proceso y para ir llamando la atención de los usuarios de todos los sistemas e ir aprendiendo porque es una infraestructura nueva. Claro, precisamente se requiere como una especie de cambio cultural porque en Costa Rica no estamos acostumbrados a lidiar, a convivir con un tren, porque de hace muchos años el tren de pasajeros se había eliminado de la ciudad capital. Sí, así es, y con la desaparición del tren, como que la línea se volvió invisible, pero desde hace ya algunos años el tren funciona. Obviamente no ha tenido una frecuencia tan alta y entonces la gente se la juega, ¿verdad? Como que no todo el tiempo pasa el tren, pero estos dispositivos nos permiten que aún en bajas frecuencias tengamos un sistema de seguridad. Ahora bien, entiendo que la cantidad de accidentes de tránsito en los cuales se ha involucrado un tren ha bajado en este año en relación con el año pasado. ¿A qué se debe esa disminución y cuáles son las expectativas ahora que ya se cuentan con dispositivos de seguridad? Bueno, siempre nos ponemos metas a nivel del MOP y de COSEBI de ir bajando la accidentalidad debido al tránsito en general. En cuanto a los accidentes de tren, sí, en efecto este año han disminuido un poco, sin embargo están en más de 90. Y la idea es seguir mejorando ese factor, ese índice. Las razones posiblemente se deban a que al final de cuentas ponemos un poquito más de cuidado en algunos casos porque la policía de tránsito también orienta, y, y uno de los factores que más inciden en la accidentalidad es el descuido. Claro, precisamente este año se contabilizan más de 12 accidentes fatales entre un tren y un vehículo. Sí, así es. Esperamos que con esta nueva infraestructura eso no ocurra, y esperamos que los conductores respeten esta nueva señal, este nuevo instrumento, que no se la jueguen porque a veces somos un poquito apresurados, ¿verdad? Y de eso se trata. El sistema está señalizado tanto con campanillas, con señales luminosas tipo semáforo, el 100% de ellas, y el 70% de todas las 91 tienen agujas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si digamos en este momento se genera una presa en el momento sobre la línea del tren
y en ese momento se aproxima una unidad y la aguja baja y golpea un carro, o tiene sensores para evitar que golpee los vehículos? Bueno, eso tiene dos elementos adicionales. En primer lugar, el tren, cuando llega a cierta distancia de donde están las agujas, activa un dispositivo que está colocado en los rieles, de manera que de inmediato se comienzan a encender las alarmas y las luces y bajan las agujas. ¿Eso Sí, a qué distancia, perdone, de que el tren ya pasa por el cruce? está calculado para que a una velocidad de 40 kilómetros haya tiempo de que el tren frene. Pero además, si en caso de que ocurra algo parecido a lo que usted dice, el conductor del tren también tiene un semáforo que él puede ver y que está colocado al lado de la línea del tren, orientado hacia el conductor del tren. De manera que si a él se le enciende el semáforo en rojo, él sabe que no puede pasar porque hay algo extraño en el cruce. La inversión que está haciendo el gobierno en seguridad vial, ¿de cuántos miles de millones estamos hablando, don Eduardo? Son 4.500 millones de colones y existe la posibilidad de tener una ampliación adicional a partir del año entrante. De los 91 dispositivos que hay, lógicamente hay 47 hacia el lado de Cartago, el resto está hacia el lado de Heredia. En caso de que se haga una ampliación, vamos a colocar 37 dispositivos adicionales. ¿En qué áreas se encuentra la mayor cantidad de dispositivos instalados y por qué, don Eduardo? Bueno, 47 hacia Cartago, como le dije, y el resto hacia Heredia. El por qué, eso obedece a una planificación de los ingenieros ya propiamente, y lo cierto es que el objetivo es que en todos los cruces existan los sistemas de emergencia, de aviso. Las agujas sí se colocan en las intersecciones de mucho mayor flujo. En las otras intersecciones que son de menos capacidad, pues con la señal luminosa se cree que es suficiente. Ahora bien, el tren que está funcionando ahorita es de diésel, pero el gobierno tiene la visión de construir un tren eléctrico interurbano que va a recorrer las cuatro provincias del GAM a lo largo de 73 kilómetros y 15 cantones. Eso quiere decir que este tipo de dispositivos serán permanentes ¿cómo se llama?, en las carreteras, en la señalización. El nuevo tren que se está coordinando a través de la primera dama y el señor presidente, con participación lógicamente de las instituciones involucradas, va a pasar en este momento por un estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad va a definir exactamente cuánto del tren va a nivel o si será necesario algunos pasos a desnivel. Bueno, estas señales evidentemente que van a funcionar durante muchos años, en el sentido de que ya sea para el tren actual o para el nuevo tren interurbano, pues que siempre van a ser operativas. Ahora bien, ¿por qué es importante, don Eduardo, fomentar otro tipo de transporte público que no sea el de los buses, que no sea el transporte privado? Bueno, el transporte público colectivo siempre es intermodal, y eso va muy relacionado con las necesidades de viaje de las personas, con las demandas de pasajeros. Acordémonos que hay buses de un tamaño, hay buses más grandes, buses articulados, hay tranvías, hay metros, en fin, la gama de modalidades de transporte público es variada y eso se va instalando de acuerdo a las capacidades del sistema. Claro. Precisamente en estos momentos nos parece que va a salir un tren el tren de 5:30 que va que va para la ciudad de Cartago. Eso quiere decir que
pocos minutos vimos las agujas bajarse en un par de ocasiones, pero este tren eléctrico interurbano va a tener una frecuencia de 5 minutos, según un poco el estudio de ingeniería de valor que ha hecho el gobierno. Eso quiere decir que va a haber un constante sub y baja de estos dispositivos en el futuro, que ya de una u otra forma ya lo estamos viendo. Sí, esos son aspectos precisamente que el estudio de factibilidad debe esclarecer, porque en algunos tramos es posible que sea elevado. Claro. Y me imagino que serán los puntos donde efectivamente hay mucho más densidad vehicular para evitar detener el tráfico, para evitar que haya más posibilidades de accidentes. Exactamente, no en un tren con frecuencias como las que usted menciona de 3, 4, 5 minutos y con un flujo vehicular tan fuerte, lo lógico es que en esos sectores de la ciudad el tren sea elevado para que no esté interrumpiendo el flujo vehicular. Claro. Veo que en este punto en particular hay presencia de la policía de tránsito. Esto es un poco quizá de repente como para guiar al transporte privado, a la gente que viene del trabajo sobre estos dispositivos, ¿verdad? Siempre que se hace un cambio en el sistema de vialidad, tratamos de que la policía de tránsito se involucre en las primeras etapas para orientar, para enseñarle a los usuarios el manejo, para prevenir una imprudencia, y entonces eso va generando una nueva costumbre en todos los usuarios. Bueno, de esta forma les agradecemos por habernos acompañado en este Facebook Live. Le agradecemos a don Eduardo Brenes, viceministro de Infraestructura, que nos acompañó. Muchas gracias.